Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a esperar un momento más a los compañeros para que se logren conectar y ahí ya podremos iniciar con nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a esperar un momento más y damos inicio a nuestra clase. Bienvenidos nuevamente. Mira, mami, esto no más puedes colocar. No, mira, así. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Nuestro tema es Fundamentos de la Investigación Científica. Disculpe. Vamos a continuar con nuestro avance, el cual trabajaremos con el proceso de investigación. ¿Ok? El proceso de investigación forma parte del tema que mencioné hace un momento, que es fundamentos. Entonces ya estamos casi concluyendo nuestro primer tema, ¿recuerdan? Les había mencionado cada uno de los acápites que íbamos a tomar en cuenta y también habíamos mencionado varias de las actividades a realizar, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata ahora. Vamos a hablar de lo que es el proceso de investigación. Dentro del proceso de investigación existen lo que es una representación gráfica
la cual fue dada por Wallace en 1976. Este proceso es un proceso circular continuo en el cual se ven conectados cada uno de los componentes y procesos de lo que es la investigación. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, comenzamos con los componentes fundamentales. Tenemos 4 componentes que son fundamentales, los cuales son las teorías, hipótesis, observaciones y también las generalizaciones empíricas. Estos 4 componentes fundamentales se los trabaja mediante 4 procesos cognitivos. ¿Cuáles son esos 4 procesos cognitivos? Son la deducción, operacionalización, interpretación e inducción. La lógica interna de este proceso puede sintetizarse a través de un principio de coherencia entre todas las fases del dicho proceso. Lo que nosotros ahora vamos a ver es una imagen, la cual la vamos a explicar con algo más de calma. ¿Qué es? El proceso de investigación científica. Este proceso de investigación científica me muestra cómo todos los elementos que hemos mencionado van conectados uno con otro. Por ejemplo, teoría se va conectando con la deducción para obtener lo que son las hipótesis. Y de esta forma trabajamos con lo que es la operacionalización de conceptos e instrumentación, la cual me va a permitir llegar a lo que es la observación, o también denominada la recogida de datos, y al mismo tiempo esta me llevará a la interpretación o análisis de datos para llegar a lo que es la generalización empírica, ¿ya? O el contraste de hipótesis. De este método aplicamos la inducción nuevamente y llegamos a la teoría. Si se dan cuenta, esto es algo que ya lo habíamos visualizado con anterioridad. Esto lo habíamos visto con anterioridad en nuestro primer tema, ¿no? Bueno, en este caso estamos trabajando con nuestra fuente, que es Domínguez y Simón, con su texto de 2003. Continuamos y podemos ver que, de acuerdo a la imagen que hemos visualizado hace un momento, a pesar de que no existe una regla fija para organizar o planificar todo este proceso de investigación, es importante que nosotros tengamos un esquema claro de esta organización para lo que es aplicar la práctica de investigación. Dentro de la lectura de varios documentos se puede encontrar sobre el tema varios esquemas generales, los cuales se van adaptando de acuerdo a las necesidades de la investigación o del objeto de estudio. Para ese caso, de acuerdo a nuestro autor que mencionábamos, a Domínguez y Simón, pues ellos nos ofrecen un concepto para tratar de facilitarnos nuestra comprensión, ¿ya? Y a eso es lo que vamos a ir ahora. Para empezar,
No debemos confundir una etapa y una fase del proceso de investigación con la fase del proyecto de investigación. Son dos cosas que son distintas. Primero, el proceso de investigación tiende a incluir la totalidad de las etapas de la investigación científica. ¿Cuáles son esas etapas? La construcción del objeto de estudio, la observación o comprobación o verificación empírica y por último lo que es la interpretación de los resultados y las conclusiones. Este es son los elementos del proceso de investigación. Entonces, ahora vemos la diferencia con el proyecto de investigación. Para empezar, el proyecto de investigación es el trabajo previo a la realización de la investigación. Es decir, el proyecto va antes del proceso de investigación. Un ejemplo es equivalente a dentro de un proyecto arquitectónico, por ejemplo, podemos decir que mientras el proceso de investigación sería el equivalente a la suma del proyecto arquitectónico más la construcción de la vivienda, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos diciendo que el proyecto de investigación sería el proyecto arquitectónico de una vivienda, por así decirlo, los mapas para construir una vivienda. Sin embargo, el proceso de investigación es equivalente o equivale al proyecto arquitectónico, en este caso, en nuestro ejemplo que estamos conversando, o los planos, mapas que corresponden sobre la vivienda, más la construcción de la misma vivienda. Entonces, de esta forma, lo que estamos haciendo es separar qué es el proceso de investigación y qué es el proyecto de investigación a través de este ejemplo. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a un punto que es bastante amplio y para ello necesito que pues estemos atentos. Primero, tenemos lo que son las etapas y las fases del proceso de investigación. Recordemos que una etapa y una fase no son lo mismo. Entonces, el proceso de investigación cuenta con 3 etapas. Con 3 etapas. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que la primera etapa es, estamos pudiendo ver todos, ¿verdad? No, ingeniera, no está compartiendo pantalla. Denme un segundito, ahorita les vuelvo a compartir la pantalla. Lo voy a desconectar y lo vuelvo a compartir. Listo. Nuevamente lo estoy compartiendo. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Creo que ya se solucionó el inconveniente. Entonces, podemos visualizar. Muy bien, estábamos mencionando sobre las etapas y fases del proceso de investigación. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos 3 etapas y tenemos 8 fases. Dentro de cada etapa se encuentra una fase.
Hasta acá, estamos comprendiendo, ¿verdad? ¿Cuántas etapas son? 3. Muy bien, son 3 etapas. ¿Y cuántas fases son? 8. Muy bien, son 8. Entonces lo que tenemos son 3 etapas y 8 fases. Entonces, lo que pasa es que estas fases están dentro de cada etapa. ¿Ya? Nuestra primera etapa es la construcción del objeto de estudio. Esa es la primera etapa. Dentro de la construcción del objeto de estudio se encuentran 4 fases que estamos viendo. ¿Cuál es la primera fase? La concepción de la idea. ¿Qué es la concepción de la idea? Pues en realidad la concepción de la idea es aquella que puede surgir de acuerdo a una inquietud personal o por algún encargo o por algún problema identificado. O también podría ser a través de otra investigación. Dentro de la concepción de la idea también encontramos a lo que es la pregunta inicial y la exploración. ¿Qué es la pregunta inicial? La pregunta inicial es aquella a la que la investigación debe dar la respuesta. Esta pregunta inicial debe ser precisa y concisa. También tiene que ser pertinente y factible. Esa es nuestra pregunta inicial. También tenemos lo que decíamos la exploración. ¿Y qué encontramos dentro de la exploración o qué características debe tener? La exploración debe tener, para empezar, una revisión bibliográfica, también la lectura, entrevistas exploratorias expertas, observación y análisis de documentos. Todo eso se incluye en la exploración. Y estos 2 puntos que acabamos de mencionar corresponden a la primera fase, que es la concepción de la idea. ¿Cuál es nuestra segunda fase? Nuestra segunda fase es el planteamiento del problema a investigar y de los objetivos. En esta segunda fase, ¿qué características debe poseer la segunda fase? Primero, la reformulación de la pregunta inicial después de la exploración. O sea, si se dan cuenta, teníamos la pregunta inicial, ¿no es cierto? Hemos realizado la exploración y ahora en el planteamiento del problema lo que hacemos es reformular la pregunta inicial. Vamos a precisar de objetivos de la investigación, vamos a formular preguntas de investigación y se va a justificar y ver si es factible nuestra investigación. Todo esto correspondiente al planteamiento del problema a investigar, tomando en cuenta también los objetivos, que es la fase 2. ¿Cuál es la fase 3? La fase 3 es el marco teórico y conceptual. El marco teórico y conceptual consiste o se caracteriza de acuerdo a diversos puntos. Como ser, primero tenemos la revisión documental. ¿Qué es la revisión documental? La revisión documental es adquirir
información existente y relativa que está relacionada a nuestro tema, ¿ya? Que pueden ser teorías, hipótesis, objetos de estudio, estudios y demás que nos van a permitir revisar estos documentos. ¿Qué otra característica? Es selección de los documentos más relevantes que se van a utilizar para elaborar los antecedentes. Entonces, en este caso, tenemos que seleccionar todos los documentos que sean más importantes para la investigación y de esta forma vamos a poder elaborar nuestros antecedentes. También necesitamos lo que es la selección de la teoría o teorías a través de las cuales vamos a partir o vamos a iniciar. En este caso es una explicación o una presentación de la misma y con qué se vincula en la investigación. ¿Ok? Entonces, esa es la selección de teorías o teorías de las que partiremos. Recuerden que cuando se hace una investigación, cuando ya hemos planteado el problema y demás, y ya tenemos nuestro objeto de estudio, siempre vamos a encontrar alguna información sobre el tema. Puede que sea vaga la información o puede ser que haya mucha información. Independientemente cuál sea el caso, pues vamos a elegir una de esas teorías o varias de esas teorías para partir y dar curso a nuestra investigación. También tenemos otra característica, la cual es la conceptualización. ¿Qué es la conceptualización? La conceptualización es la definición de términos básicos. Recuerden que para toda investigación, lo primero que deben hacer es definir aquellos términos que van a utilizar. Si ustedes están hablando, por ejemplo, la importancia del de la licenciatura en bioquímica y farmacia, por ejemplo. Para empezar, ¿qué vamos a definir? En este caso deberíamos utilizar la definición de los elementos básicos. Para empezar, ¿qué es un licenciado en bioquímica y farmacia? Definiremos qué es bioquímica, definiremos qué es farmacia y ahí de esta manera estamos definiendo primero los términos básicos. Después de definirlos, recién podemos ingresar a lo que es la elaboración de hipótesis, ¿no? De acuerdo a todo lo que ya hemos conceptualizado. Pues una última característica de esta tercera fase es la operacionalización de los conceptos y la definición de las variables. Es decir, una vez que ya hemos investigado y demás, nosotros vamos a definir nuestras variables que van a formar parte de la investigación. Todo esto corresponde a la fase 3, que es el marco teórico y conceptual. Fase 4. La fase 4 nos habla del diseño del modelo de análisis. ¿Qué es el diseño del modelo de análisis? Simplemente es el diseño de la investigación o la caracterización de la investigación. ¿Qué nos indica esta cuarta fase? ¿Cuáles son sus subfases? Les vamos a decir. Son la metodología y los instrumentos de recogida de información. En el caso de la metodología, nosotros hablamos de las características como ser las unidades de observación, podemos ser la definición de las técnicas de la investigación, vamos a hablar sobre el universo, la población y muestra,
en la parte de la metodología. Pero algunos me dirán, ¿de qué nos está hablando? ¿Por qué nos dice población y muestra? ¿Qué es eso? Sabemos que para investigar tenemos que aplicar ciertas técnicas, ¿no? Técnicas de investigación. Y estas técnicas que vamos a aplicar, tenemos que aplicarlas a ciertos seres humanos que les denominamos población o muestra. Por ejemplo, si nuestro lugar de estudio es Cobija, solo Cobija, entonces Cobija llegaría a ser nuestra población. ¿Y qué sería nuestra muestra? Nuestra muestra, por ejemplo, sería dónde yo voy a realizar las encuestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas serían mi muestra. Si yo decido, por ejemplo, realizar solamente 500 encuestas, ya, muy bien. Entonces, esas 500 personas a las que yo voy a realizar mi encuesta llegan a ser la muestra de toda mi población que existe en COVID, ¿no? Entonces, eso es lo que depende en este punto. Por último, tenemos la definición de las técnicas de investigación. Vamos a definir qué vamos a aplicar en la metodología, como les decía hace un momento. ¿Será la entrevista? ¿Será la encuesta? ¿Será un cuestionario abierto? ¿Un cuestionario cerrado? Entonces, eso vamos a definirlo. Y cuando pasamos a los instrumentos de recogida de información, ¿se refiere a qué? Para empezar, tenemos que elaborar ese instrumento para recoger la información. ¿Cuál es ese instrumento? Si hemos hablado de un cuestionario, entonces en este caso ya yo lo debo tener el cuestionario en sí, con las preguntas ya elaboradas y demás. También nos piden en este punto de instrumentos que debemos aplicar lo que es la definición de las técnicas o herramientas para la explotación o el tratamiento de los datos. Entonces, acá lo que hacemos es cómo nosotros vamos a tomar en cuenta nuestros datos. Como saben, si yo estoy recolectando un ejemplo, 500 encuestas, entonces yo ya tengo que saber cómo yo voy a extraer esa información o cuán importante va a ser esa información para mí. Todo esto hablando de la fase 4, que es el diseño del modelo de análisis. Esta fase es la última que corresponde a la primera etapa, que nuestra primera etapa que es construcción del objeto de estudio. Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa la denominamos comprobación y verificación empírica. Esta etapa cuenta con dos fases, que son la número 5 y 6. La número 5 nos dice recogida de datos. Esta fase nos pide aplicar el instrumento de recogida de información. Y también nos pide comprobar o la comprobación de que se está aplicando los criterios que se han establecido en los instrumentos de recogida de información. Entonces, en la recogida de los datos, ¿qué se hace? Si yo preparé mi cuestionario, voy a aplicar el cuestionario a mi muestra, voy a aplicar mi cuestionario, pero al mismo tiempo yo debo comprobar que mi cuestionario está siguiendo todo por así decirlo, todo un proceso para su desarrollo. Porque, por ejemplo, realizar un cuestionario no es simplemente ir y decirle a la persona, llena este cuestionario.
Ustedes saben que de esa forma no se realiza un cuestionario, una entrevista o el instrumento que estemos utilizando. Tiene que tener un protocolo. Por ejemplo, dirá mi cuestionario, no, paso número 1 es la persona que va a aplicar el cuestionario se deberá presentar a la persona que nos va a ayudar. Deberá darle su nombre y explicarle para qué le está pidiendo la ayuda de poder llenar el cuestionario, ¿no? Paso número 2, le explicará el objetivo del cuestionario y demás. Paso número 3, le va a hacer las preguntas sin influir en su respuesta, entonces solamente le dirá las preguntas. Paso número 4, anotará las observaciones de la persona encuestada, ¿no? Entonces, yo les estoy dando un ejemplo que podría, a que corresponde con ciertos criterios. Entonces, eso es lo que nos hace referencia nuestra fase número 5. Vamos a la fase número 6, que nos dice explotación de los datos. La fase número 6 debe tener las características de definición de los pasos o los formatos de explotación de procesamiento de datos. La explotación o análisis de los datos, es decir, cómo vamos a vaciar la información. La sistematización de los datos también se toma en cuenta en este punto, ¿ya? En el caso de los estudios cuantitativos, habíamos mencionado que realizaremos tablas o gráficos, ¿no? Y en el caso de los estudios cualitativos o documentales, tal vez realizamos matrices o algún sistema de análisis o de comparación. En la explotación de los datos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, yo ya he concluido con la toma de mis cuestionarios, que era nuestro ejemplo, ¿no? Yo ya he concluido con realizar toda mi encuesta, todos mis cuestionarios, ya los hice, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer en este punto? Lo que debo hacer es vaciar esa información. ¿Cómo se vacía la información? Tal como nos mencionaba, yo voy a llevar todas esas 500, que esa era nuestra muestra, ¿no? Esas 500 encuestas o esas 500 cuestionarios, lo que yo debo hacer es llevarlo a un documento que podría ser, ejemplo, un Excel, ¿no? Porque si estamos hablando de un estudio cuantitativo, entonces yo me lo llevaría, por ejemplo, a un Excel para transcribir todos los resultados y poder elaborar mis tablas o mis gráficos que corresponden a un estudio cuantitativo y poder representarlos también gráficamente. En el otro caso, que si fuera cualitativo, donde tengo que describir algunas, por ejemplo, si tengo que vaciar respuestas o copiar las respuestas largas de la persona a la que se le ha encuestado, entonces en este caso se tiene otro tipo de vaciado de información, ¿no? Se completará de acuerdo a las cualidades que uno desea. Pues, para esto se utilizan lo que son las matrices o también un sistema de análisis, ¿no? Si hemos puesto una escala, por ejemplo, si mi escala dice bueno, malo, pésimo, entonces de acuerdo a esa escala podré evaluar también, ¿no? Entonces, a eso hace referencia la fase 6, que corresponde a la etapa 2, que es la comprobación y verificación empírica. También tenemos la fase número 7, que es el análisis de información. El análisis de la información, ¿qué es simplemente o qué características presenta? En realidad este análisis nos habla de lo que es de leer, de interpretar o seleccionar los datos más importantes en función de mis objetivos, de mis hipótesis y de lo que estoy realizando. Denme un segundito, por favor.